Hola, soy el contador público Mario Alberto Sánchez Aldrete y en esta ocasión he preparado esta plática referente al tema de subcontratación. Es un tema sumamente interesante que ha venido teniendo una evolución de manera muy compleja y también de alguna forma ha venido a satisfacer ciertas necesidades laborales que no han sido del todo cubiertas ante las necesidades inherentes de un desarrollo empresarial mexicano. La subcontratación u outsourcing representa la tercerización, es decir, una empresa tiene la necesidad de adquirir ciertos servicios de personal que no son indispensables para llevar a cabo la actividad preponderante de la propia empresa o entidad. Es por ello que esta iniciativa comenzó a ser sumamente útil hace algunas décadas para que las empresas complementaran de alguna forma con servicios tales como seguridad, limpieza, recepción o quizás poder cubrir alguna temporalidad por algún tema de incapacidad o también la posibilidad de desarrollar algún proyecto que conllevara la necesidad específica de cierto número de horas o un periodo para que no cumpliera con una obligatoriedad de contratar de manera indefinida a cierto personal. Eso fue un origen muy controvertido, pero también muy necesario, porque los empresarios normalmente veían no hacerse voluminosos en términos de personal, pero sí establecer una estrategia muy bien planteada para poder dirigir a sus elementos en recursos humanos de manera específica para solventar esas necesidades core business, es decir, esa actividad preponderante en la cual iban a depositar toda su atención y objetividad, y por otra parte, identificar aquellas actividades complementarias o secundarias, no que por ello hayan sido menos importantes, pero sí complementarias para poder satisfacer un entorno completo empresarial. Sin embargo, lamentablemente, esta iniciativa arrancó de una manera muy próspera y objetiva, pero con el paso del tiempo sabemos que existen ciertos abusos o distingos que incluso pudieran caer en un tema de discriminación. Es por ello que muchas empresas también optaban por subcontratar, tener este tipo de servicio, pero empezaba a haber una diferenciación de quizás personal de primera, que era el que era contratado de planta, y por otro lado, el subcontratado, que tenía incluso prestaciones menores que el de planta, sueldos menores, aunque estaban cumpliendo con una jornada laboral completa, y siempre empezó a surgir esa diferencia tan incómoda que no podía tener una situación de parejez y de arraigo en una empresa. Por lo tanto, esas temporalidades dejaron de serlo y aunque eran subcontratados, comenzó a haber una extensión mayor en antigüedad de ese personal, poniéndolo en desventaja con el personal de planta. Es por ello que si agregamos el factor legislativo que no estaba de una manera actualizado y verificando este tipo de actividades, pues empezaron a haber ciertos abusos en detrimento del trabajador subcontratado. Por lo tanto, y después de cierto tiempo, que hablo de varios años, finalmente en la Ley Federal del Trabajo logró apreciarse el tema en el artículo 15A, en el cual se habla de una manera mucho más específica de cómo poder identificar a aquellas personas que eran subcontratadas. En principio, se habla de que debe existir legalmente la identificación de una especialidad
que pueda distinguirse de las actividades propias de la empresa, para que no haya una situación de complementar el negocio propiamente dicho, contratando mano de obra barata para lograr los mismos resultados. Es por ello que debe de haber mucha cautela y se presente en el contrato de prestación de servicios cómo es la actividad que se va a desempeñar y cómo va a ser que va a diferenciarse de la primordial o preponderante de la empresa. Asimismo, también hay cierta diferencia en torno al cómo identificar un tema de subcontratación. Es decir, el contratante de un outsourcing debe delegar la responsabilidad de la dirección, supervisión y capacitación en la empresa contratada. Es decir, no puede tomar o asumir un mando directamente con el personal subcontratado, tiene que estar en estricta y cercana comunicación con el patrón real de estos trabajadores para poder ofrecer esas directrices o esa dirección de cómo laborar, esa capacitación y ese seguimiento. Es decir, la empresa de outsourcing tiene que fungir como patrón responsable del personal que está proporcionando a la empresa contratante y dar ese estricto seguimiento. Es muy importante tener esos factores. También es de suma importancia identificar que el patrón real de estos trabajadores debe ser responsable de la contratación formal, además de tener la obligación de darlos de alta ante un registro patronal del Seguro Social Mexicano. Esto para que este trabajador subcontratado cuente al menos con un tema de seguridad social y que ante cualquier eventual accidente o enfermedad tenga una cobertura de una incapacidad. Así también debe existir el tema de la contratación concordante o consistente en el alta, hablando en términos de sueldo ante el Seguro Social, para que dicho trabajador subcontratado vaya teniendo sus semanas cotizadas con un salario diario integrado real. Es decir, evitar entrar en temas de evasión o de elusión fiscal o de cargas sociales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un proveedor de outsourcing o subcontratación ofrece los servicios a un cliente, debe de estar muy bien establecido las condiciones en las cuales se van a determinar la nómina, cómo se va a pagar, en qué frecuencia de pago, pero también la situación de las cargas sociales, es decir, esa cuota obrero patronal que sea legítima y que no exista una mala interpretación de que el outsourcing es caro. No, el outsourcing debe de cobrar una tarifa o fee de los servicios que ofrezca este cliente, pero debe de diferenciar perfectamente bien el tema de costo de cargas sociales para que sean pagadas correctamente, no evadiendo ni eludiendo. ¿Qué diferencia existe entre evadir y eludir? El evadir implica no dar de alta ante el Seguro Social y ante el sistema tributario a un trabajador. Es decir, la generación de ese ingreso denominado renta, que es susceptible de generar un impuesto y una carga social, si yo no lo doy de alta al trabajador bajo un régimen de contribución, voy a evadir, puesto que no estoy siendo responsable de que esa actividad económica esté generando esa retención y entero de impuestos. Por otro lado, el hecho de no estar cumpliendo en tiempo, en forma, con las contribuciones de seguridad social, puede existir la elusión, es decir, lo doy de alta al trabajador, pero con un salario inferior al que realmente está percibiendo,
con el objeto de economizar, entre comillas, porque estoy evadiendo o eludiendo más bien esa aportación de contribución patronal. Por lo tanto, estoy haciendo un mal negocio, puesto que el trabajador se va a ver perjudicado en su cotización. Y supongamos que si llegase a incurrir en un tema de incapacidad, al momento de que el Seguro Social tenga que pagarle la incapacidad derivada del salario con el cual fue dado de alta, pues va a haber una diferencia. Entonces, el patrón también debiera estar enterado que esa diferencia tiene que cubrirla de alguna forma. Por lo tanto, no hay una situación de poder hacer a un lado la contribución legítima, lícita de una operación laboral ante el Seguro Social y ante el SAT. Debemos de ser muy rectos y procurando las personas que existen como proveedores de un tema de subcontratación, estar conscientes que el dinero que están cobrándole a ese cliente no es exclusivamente un flujo que van a poder ocupar para su operación empresarial, sino que tienen que realizar las provisiones necesarias de retención para poder cumplir en tiempo y forma con esas obligaciones patronales. Por lo tanto, quien se dedique a un tema de subcontratación u outsourcing debe estar bien consciente que esa obligatoriedad no la podemos dejar por un lado. Si hacemos también alusión a que en este año, en enero, nuestro señor presidente mencionó muy claramente que aquellas empresas subcontratadas y subcontratantes que estuvieran evadiendo o eludiendo los temas de contribución fiscal y de cargas sociales serían acreedores a una pena incluso corporal que pudiera llegar hasta los 25 años de prisión. Entonces no es un juego, es un tema muy delicado, puesto que ya en el transcurso de los años la subcontratación ha sido un tema que ha permitido un enriquecimiento ilegítimo de muchas personas que se han dedicado a este tema del manejo de recursos humanos. Es por ello que no debemos de bajar la guardia y mantener en una asesoría real de cuál es el mejor método de planeación de compensación al capital humano, dando la identificación también de aquellas percepciones y prestaciones que pueden tener una parte exenta, ya sea de impuestos sobre la renta o de integración al salario diario para efectos de cotización al Seguro Social. Es decir, debemos como empresa identificar perfectamente bien cómo puedo ayudarle al trabajador a recibir su sueldo de manera lícita, bien retenido, bien contribuido, pero también buscar las alternativas legales para que ese flujo de efectivo o neto a pagar sea el adecuado. Muchas veces caemos en algunas situaciones incongruentes. Muchas veces el hecho de incrementarle el sueldo a un trabajador y no tener la identificación de qué rangos de tabla del impuesto sobre la renta va a caer, muchas veces por haber incrementado un porcentaje X, estamos haciéndolo brincar a otro rango de contribución y en vez de beneficiarlo, le estamos afectando su pago neto. Es por ello que los departamentos de recursos humanos y de capital humano deben de tener el conocimiento fiscal adecuado para poder determinar bien sus incrementos salariales y sus tabuladores. Porque, vuelvo a repetir, el hecho de no tener un plan de compensación estratégico para pagar bien al personal va a ser en detrimento no solamente del trabajador en su flujo neto, sino también a la empresa o entidad económica, debido a que no está teniendo los resultados necesarios en poder incentivar o motivar a sus trabajadores y aparte se va a quedar con una carga financiera muy alta para el pago de cargas sociales y también de impuestos sobre nómina, por ejemplo. Bueno, existe en el mercado también el hecho de que muchas veces hay
patrones o empresas de outsourcing o subcontratación que no tienen una legitimidad en cómo ofrecer un beneficio a una empresa. Entonces, de una manera no racional, ofrecen servicios mediante un esquema de nóminas flexibles. ¿Qué es la nómina flexible? Están haciendo un negocio ilegítimo ocupando una figura denominada asimilados a salarios que no implica una obligatoriedad de alta ante el Seguro Social del trabajador, va a tener una carga impositiva directa sin tener la posibilidad de algunos beneficios fiscales, de algún tema de deducibilidad. La deducibilidad se va a disminuir para el trabajador, pero ¿qué es lo que va a suceder? Que aparentemente el trabajador va a tener mayor flujo en ese momento y va a satisfacer las necesidades de costos del cliente. Sin embargo, a la larga no es un esquema recomendable, recordando que dependiendo de esa buena administración en las cargas sociales y semanas cotizadas al Seguro Social, vamos a buscar esa protección o esa seguridad para que cuando el trabajador llegue a cierta edad pueda aspirar a un retiro con una cantidad que pueda ser otorgada ya sea por un régimen de ley 73 mediante una jubilación con pensión o un régimen 97 con la obtención de un ahorro para el retiro a través de las AFORES. Bueno, es por ello que es muy importante, si me estás escuchando empresario, si me estás escuchando empleado, verifiques perfectamente bien cómo estás siendo contratado, cómo estás adquiriendo derechos y obligaciones y cómo te puedes amparar ante un mal manejo de tu nómina, de tus prestaciones y de tus retenciones de impuestos y cargas sociales. Hay un tema muy interesante que deviene de la ley del Seguro Social que fue reformada por ahí del año 2008-2009 y que entró en vigor haciendo partícipes de la responsabilidad de contribución de seguro social a la empresa contratante y la empresa contratada. ¿Por qué? Ambos están teniendo un beneficio. Uno está teniendo el servicio del personal y el otro está teniendo un usufructo y una rentabilidad de este giro al poner en disposición o alquiler la fuerza de trabajo de un colaborador o de varios colaboradores. Entonces, es una responsabilidad mancomunada el hecho de poder llevar a cabo la generación de cargas sociales de manera debida. En esta reforma de la ley del Seguro Social los hacían responsables a ambos mancomunada y solidariamente para cumplir con esos fines. Posteriormente empezó a haber mayor cercanía y se veía venir que el SAT junto con el Seguro Social intercambiaron bases de datos que sirvieron para poder hacer una identificación perfectamente bien de aquellas empresas que estaban teniendo este tipo de actividad y vigilar cómo estaban llevando a cabo su contribución. Por lo tanto, lo hacían partícipe al cliente o receptor de estos beneficios de una acción laboral subcontratada para vigilar que el outsourcing estuviera realizando correctamente el pago de esas cuotas al Seguro Social. No siendo suficiente, más adelante ya con el apoyo del SAT pusieron ciertas revisiones que son indispensables para poder validar que incluso el impuesto sobre la renta también estuviera siendo bien retenido, timbrado y enterado a la autoridad fiscal. Y más aún, aquella facturación que la empresa contratante estaba pagando a la subcontratada como servicios personales o profesionales, si no cumplían con esta característica de pago y contribución de seguridad social e impuestos,
ponían en un serio aprieto el tema de la deducibilidad de esa factura, además de ser objeto de un seguimiento fiscal. Entonces, conforme ha venido avanzando el tiempo, el tema de la subcontratación ha sido cada vez más vigilado y mayormente verificado. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, no pongas en manos de una mala empresa de subcontratación la autonomía, el renombre y los resultados lícitos de tu empresa. Tienes que ser muy cuidadoso al contratar o subcontratar este tipo de servicios. Además, que también emana una responsabilidad laboral, que en términos muy concretos, un trabajador que se esté percatando de que está siendo objeto de un abuso debido a que haya sido contratado de manera incorrecta o que esté contribuyendo menos a lo que debiera de ser, tiene la facultad de poder demandar a esa empresa, a la empresa subcontratada y a la empresa subcontratante. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta este tipo de situaciones y, bueno, pues agradezco yo de antemano tu atención. Te reitero, mi nombre, soy el contador público Mario Alberto Sánchez Aldrete. Me puedes localizar en el correo electrónico marioalb1974@outlook.es y al teléfono 5540 77 60 92. Y tengo otro teléfono que son mensajes por WhatsApp al 55 59 67 81 96. Por favor, si te gustó este video, si es de tu interés, danos un like, suscríbete, porque al menos voy a estar subiendo 1 o 2 videos cada semana para poder tener este acercamiento hacia ti. Es una información que nos sirve a todos y creo que es muy importante llevarla a cabo. Por tu atención, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego.